Bienvenidos al programa de la Patagonia Sur-Sur. Esta semana vamos a charlar con Marcelo Pérez del Barrio. Vamos a intercambiar temas de la actualidad y de lo que fue su primer viaje a Australia, a la cabaña Glendemar, de donde ellos están trayendo genética, y vamos a ir intercambiando parte de una nota que pudimos hacer con él en Australia, en la cabaña Glendemar. Vamos a ir intercambiando datos de su viaje y de la actualidad del ovino en la Patagonia Argentina. Pero todo comenzó hace muchos años, cuando su papá, en 1980, ya estaba viajando a Australia a buscar genética. Aquí comenzamos Patagonia Sur-Sur con Marcelo Pérez del Barrio. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Bueno, mi papá Vicente viaja a Australia en 1980 y había hecho como un consorcio con otros productores de acá, y fue también con el Bocha Laporte, que trabajaba en el INTA, y estuvieron en Adelaida y en otras rurales en Australia, y ahí él buscaba tamaño y cantidad de lana. Entonces compra básicamente un Barton Hill, que después dio muchos grandes campeones, y también compra unos mochos. Dentro de ellos estaban unas cabañas Paulville y otro, y ahí introduce los primeros mochos al país. En 1981 fue aproximadamente. Así lo que hoy es lo más buscado. Sí. Ya él, creo que él tenía una visión de las cosas, y lo fue plasmando en muchas cosas, ¿no? Que yo también. Él empieza a inseminar en el año 64, y desde ese entonces viene de manera ininterrumpida las inseminaciones, pero en aquel entonces era innovador. Lo mismo que creo que trajo ahí los primeros Hereford de la zona en el año 70 y algo. Así que bueno, él tenía estaba con una mirada por ahí, creo que un poquito por encima o con una proyección, digamos, en las cosas importantes, ¿no? ¿Y hoy ustedes qué es lo que están buscando? Bueno, después, en ese entonces, el biotipo de animal que se buscaba era un animal más bien liso, mocho. En aquel entonces había que tener las 3 corbatas, bien arrugado, cosa que hoy me parece que hay una tendencia a buscar animales más lisos. Ya en aquel entonces ya mi padre lo veía así, con buen largo de mecha, pero eran lanas más bien Strom, que le decían, más bien gruesas. Después, bueno, como el mercado y la demanda va cambiando, nosotros seguimos también con animales lisos, de buen desarrollo, pero ya con más mediciones. Arrancamos con el SRS, después el American Meat Merino, y hoy lo que es el MPM, ¿no? En donde básicamente el animal, se ven sus datos, se toman datos al peso de nacimiento, a los 100 días, a los 200, a los 300, se toman una serie de mediciones, se evalúa también el área de ojo de bife, grasa dorsal, las otras mediciones, tasa de crecimiento y la lana, y a partir de ahí después se ve fenotípicamente si está bien sus aplomos, su estructura, la conformación, y a partir de ahí ya se eligen, bueno, los carneros, ¿no? Sobre todo los padres, que tienen que tener buenos datos. Normalmente todos los padres que usamos tenemos datos de su progenie hasta 6 generaciones para atrás. Y a partir del año pasado
todo el semen que usamos es con esos niveles de datos. Básicamente trabajamos con 2 cabañas, Glendemar y Mujipin, y a partir ya estamos inscritos en el Merino Select de Australia y estamos mandando datos de los animales que tenemos con todas estas mediciones, y eso nos da un porcentaje de precisión respecto de qué tan bien posicionados están en estos datos productivos que nos interesan, en estos DEPs. Nosotros venimos trayendo genética desde acá, ya desde el año 2004 aproximadamente, y bueno, y teníamos mucha expectativa porque era la primera vez que que venía acá, así que fue importante, es importante estar acá y haber visto todo lo que hacen, y por sobre todas las cosas la forma en que trabajan, porque nosotros estamos dentro del MPM, que en realidad más que es un animal, pero es un proceso que se sigue para lograr ciertas características productivas. Y en este proceso, que son una serie de pasos que hay que ir dando, veo que hay una serie de indicadores y parámetros productivos realmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, la grasa dorsal, la tasa de crecimiento, el área de ojo de bife, pero no se toman solamente en sí mismo como datos aislados, sino con un propósito, en este caso, y con fundamento científico. Este conjunto de cosas tomados de esta manera hace que tengas una tasa de sobrevida de los corderos en situaciones de restricción alimentaria, y que en Patagonia es muy común, superior al resto, ¿no? Entonces todo esto está, digamos, lo hemos podido ir corroborando con distintas charlas y profesionales. Hemos asistido a un par de conferencias que avalan esta posición, ¿no? El animal que se está buscando están en consonancia con lo que está siguiendo esta cabaña, y un poco lo que estamos haciendo nosotros también en el sur, de manera mancomunada con otros grupos de productores, digamos, ¿no? Entonces somos un grupo de productores que estamos buscando objetivos comunes y que interactuamos información y resultados para ir mejorando nuestra producción e incorporarla a nuestros establecimientos de manera que el avance sea mucho más rápido. Dentro de esta charla que tuvimos ayer que vos mencionabas, hablamos de, por ejemplo, hay una correlación entre los animales arrugados y la fertilidad. Justamente nosotros buscamos el tipo de animal que estábamos buscando desde baja, digamos, liso. También había una correlación en esa fertilidad también con caras despejadas. Bueno, y son toda una serie de parámetros que tienen un sustento técnico, lo cual nos hace pensar que estamos en un camino correcto, y a su vez lo podemos ver con resultados. En el caso nuestro, en mi caso que es una empresa familiar de Estancia Numancia, al cabo de estos años, en estos últimos 4 años, hemos incrementado casi un 15% nuestra producción, digamos, ¿no? Nuestra señalada, perdón. Y bueno, y después con el manejo holístico que hemos visto también, y que vamos a seguir yendo a otras charlas técnicas y a otros establecimientos, hemos aumentado un 30% la capacidad receptiva del campo, ¿no? De esta cabaña me llamó la atención de Glendemar, fundamentalmente. Ya viene trabajando hace muchos años, si bien es merino, viene trabajando hace muchos años con la grasa dorsal, aumento de la grasa dorsal, área de ojo de bife, tasa de crecimiento al destete y al año,
Y bueno, son todos elementos que conjugados armónicamente, digamos, que puedan teniendo todos estos característicos de manera positiva, hace que vos puedas aumentar tus señaladas, ¿no? De hecho, hemos estado con establecimientos que están usando esta genética y tienen pariciones de un 140%, ¿no? De hecho, este establecimiento tiene también en esos valores entre 120 y 140, ¿no? Y yo te diría que del promedio, al menos de Chubut, casi lo duplica. Con lo cual, con que aumentando un par de puntos solo tu señalada, mejora sustancialmente tu rentabilidad, porque los costos fijos ya lo está cubriendo todo lo otro, ¿no? Entonces, el plus que vos le puedas dar es ganancia pura, ¿no? Que hace a que sea rentable o no, o que sea viable en realidad, al menos en la zona de Patagonia y en la zona de Patagonia Central, que sea viable la producción. Hook, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. Hook. Tu producción vale lo que pesa. Patagonia@balanzashook.com.ar. Algo de la experiencia propia viajando para Australia. Primero el consumo del canguro, riquísimo, y después en el propio aeropuerto nos encontramos con la venta del cuero del canguro como souvenir de lo que era nuestro paso por el territorio australiano. Cosas que nos llaman mucho la atención cuando nos vamos de viaje. En el próximo bloque seguimos charlando con Marcelo Pérez del Barrio de la actualidad de la genética argentina en la Patagonia y la relación con Australia.